Hasta ahora hemos usado condiciones de contorno en toda la frontera, condiciones de Dirichlet, en la cual fijábamos el valor de la función incógnita. Si en una parte de la frontera no se fija la condición de contorno de Dirichlet, entonces la ecuación de Euler-Lagrange va a cambiar, apareciendo condiciones de frontera naturales en la parte de la frontera donde no se impuso una condición de Dirichlet. Si quisiéramos minimizar el funcional j igual a la integral de f de x u' segunda en el conjunto de las funciones con derivada segunda, tales que u de x1 igual a 1, y fíjense que no decimos nada acá de u de x2, o sea que no hay condición de Dirichlet en el otro extremo. Si u sub 0 fuera una solución, entonces el funcional en u sub 0 tendría que ser menor que el funcional en cualquier otro u del conjunto B. Entonces, consideremos, igual que lo hicimos antes, una función o cualquier función phi que tenga derivada segunda y que valga 0 en x sub 1 y cualquier epsilon positivo. Y entonces u igual a u sub 0 más epsilon por phi, con phi perteneciente a b sub 0, va a ser una función de b, porque u de x1 va a valer también u sub 1. Y entonces, como u sub 0, si es solución, va a ser el funcional j en u sub 0 va a ser menor o igual que j en u sub 0 más epsilon por phi, para cualquier epsilon y para cualquier phi de b sub 0. Entonces, recuerden que la variación del funcional j nos daba esta suma de integrales, eso ya lo habíamos visto. Integrando ahora el segundo y tercer sumando por partes, tenemos en el caso del segundo que nos da esta fórmula que está acá, donde fíjense que el término de Barrow no desaparece del todo porque ahora phi de x2 podría no ser 0. Entonces se mantiene esto que está acá, que antes desaparecía cuando había condición de Dirichlet en toda la frontera. La otra parte sí desaparece porque phi de x1 sí vale 0. En el otro sumando, aplicando la integración por partes, en este caso 2 veces, nos queda esta fórmula que está acá, en la cual también nos queda parcialmente esto, que no desaparece del todo, porque phi de x2 no, podría no ser nula, aunque sí desaparece el otro sumando de este Barrow, perdón, de este Barrow que está acá, porque en x1 sí, phi de x1 vale 0. Entonces nos queda finalmente que la variación de j es esta fórmula que está aquí. Entonces se va a cumplir esta ecuación para todos los phi tales que phi de x1 igual 0. Pero en particular también se tiene que cumplir cuando phi de x1 es igual a 0, también en x2 es igual a 0 y cuando las derivadas se anulan ambas en 0. Y fíjense que en este caso este término va a desaparecer porque las derivadas para estas funciones serían 0 y también va a desaparecer este último porque este término sería 0. Entonces, para estas funciones phi que valen 0 en x1 y x2, ella y su derivada, va a quedar que se cumple para todas estas funciones esta igualdad que tenemos acá.
Y esta integral, para que valga 0 para todas estas phi, solamente puede ser si el factor que está entre paréntesis se anula en todo el intervalo. Como también se tiene que cumplir esto aparte, cuando φ'1 y φ'2 no son nulas, entonces como primera integral va a ser 0, pues sabemos que tiene que ser 0, cuando φ' en x1 y en x2 no se anulan, para que esto siga siendo 0, se tiene que cumplir que f segunda de x1 valga 0 y que f segunda de x2 también valga 0. Pero además también se tiene que cumplir cuando φ de x2 no es nulo. Y entonces la única forma es que este otro factor tiene que valer 0 también. Entonces tiene que ser f sub u' en x2 menos la derivada respecto de x de f sub u segunda en x2 igual a 0. Observes entonces que como en x1 nosotros fijamos la condición de Dirichlet que u de x1 sea u sub 1. Y en x2, como no fijamos u de x2, surge naturalmente la condición de que f sub u' de x2 menos las derivadas respecto de x de f sub u segunda en x2 sea 0 como segunda condición de contorno en el x2 donde no fijamos la condición de Dirichlet. Esta segunda condición de contorno se llama condición natural y obsérvese que es una condición que involucra las derivadas de u y por lo tanto sería una condición de Newman. Bueno, en el caso de varias variables, si la condición de contorno solamente se exige en gamma 1, o sea, que solo tenemos condición de Dirichlet en parte de la frontera, en la parte gamma 1, en la parte gamma 2 queda libre de la condición. En ese caso, a las funciones phi solamente le vamos a pedir que sean nulas en gamma 1 para que las funciones b igual a sub 0 más epsilon phi pertenezcan a b. Usando el teorema de la divergencia, vamos a llegar a la misma ecuación que antes, o sea que 0 tiene que ser igual a esta suma de las tres integrales. Pero ahora el tercer término, la integral sobre gamma, no es nulo, sino que va a ser igual a lo que valga la integral en gamma 2, ya que sí es nula phi en gamma 1. Entonces, la condición necesaria de mínimo nos queda que esta suma de integrales tiene que ser 0 para todos los phi que sean nulos en gamma 1. Pero en particular, si phi se anula en todo gamma, entonces se van a anular la integral en gamma 2. Y la primera integral, la integral sobre omega, va a tener que ser entonces nula para todos los phi que sean nulas en gamma. Y por lo tanto, eso solo se va a cumplir si f sub u menos la divergencia de fp qfr es nula en omega, que es la misma ecuación de Euler-Lagrange que teníamos antes. Entonces, como esa es nula, la otra integral, la integral en gamma 2, va a tener que ser también nula para todos los phi que valgan 0 en gamma 1, aunque en gamma 2 valgan otra cosa. Y entonces eso solo se puede cumplir si el producto de FP-QFR por el vector normal a la frontera es nulo en gamma 2. Nótese entonces que al no tener condición de Dirichlet para U en gamma 2 surge naturalmente esta condición de Newman para la función f en gamma 2, como lo hacía en una sola variable.